Mi nombre es Fidel Decker y ese es el rollo oculto. En esta ocasión vamos a inaugurar la sección de las retro reseñas con la que fue mi película favorita del 2021 y que he esperado su secuela con mucha emoción, y se trata de Dune, la adaptación dirigida por el gran Denis Villeneuve y que era una apuesta más para intentar llevar todo el mundo que creó en sus novelas Frank Herbert, que sin duda es fascinante, pues como bien sabemos antes de esta en particular, el adaptar el complejo y vasto mundo de Dune era casi imposible, a pesar de lo que logró David Lynch y lo que pudo haber sido la versión de Alejandro Jodorowsky, pero afortunadamente pudimos tener una más que digna adaptación y que literal hizo que los espectadores casuales pudieran conocer aún más las historias de Dune, así que vamos a hablar de la película, de sus aspectos chidos, los que pudieron ser mejor y qué tanto ha evolucionado a través de estos casi 3 años desde que salió. Primero, para quienes aún no han visto Dune, vamos a recordar de qué va la historia de la versión dirigida por Denis Villeneuve, pues seguimos a Paul Atreides, quien empieza a tener visiones sobre un lugar que fue otorgado a su padre el Duque Leto para salvaguardar, que es Arrakis, el planeta donde se cultiva el producto más valioso del imperio, que es la especia, por lo que Paul tendrá que averiguar la conexión entre sus sueños y el destino que le depara una vez que llega a Arrakis y cuando conozca a los Fremen, la comunidad que habita dicho planeta. Banda, como lo hemos visto a través de los años, adaptar lo que escribió Frank Herbert en sus libros prácticamente ha sido una titánica labor, pues todo lo que compone este mundo es tan vasto y complejo que incluso podríamos creer que podría funcionar más como una serie de televisión, pero ya bien sabemos que todas estas adaptaciones se han orientado al cine, ya sea por las razones que ustedes quieran, y podemos afirmar que quizá el director Denis Villeneuve es el que más ha estado cerca, si no es que ya lo logró, de entender y desarrollar de buena manera las obras de Herbert, comenzando con la primera parte del 2021, que sí, entiendo que quizás se aleja mucho de lo mainstream y que incluso la visión de Denis se ve un poco opacada entre mantener la esencia al 100% y dirigirse a los espectadores casuales, pero creo que si dejamos de lado todos los factores que hicieron que tuviera opiniones divididas, podemos ver que hay una clara intención de hacer de Dune algo más que solo un universo de culto y ser la próxima franquicia de ciencia ficción clásica del cine. Empecemos hablando de la historia, que la verdad hay que admitir que Denis Villeneuve corrió mucho riesgo con la misma, pues la forma en que presenta este universo se siente como una mega introducción que no teme desarrollar lo más posible todo lo que rodea a los inicios de Paul y su camino para encontrar el destino que lo llama a través de sus sueños, mientras también nos va relatando cómo se maneja este mundo a través de las casas Atreides, Harkonnen y un pequeño vistazo al imperio del emperador Shaddam IV, por lo que en términos generales todo lo que vemos en esta primera parte oscila entre ser una introducción para prepararnos para algo épico en la segunda entrega y en conocer a Paul Atreides y todo lo que conllevan las profecías que hay alrededor suyo, por lo que quizá la historia se toma mucho el tiempo para presentarnos esto e intenta desarrollar lo más que puede para que no se siente corta o que abarca mucho y esté en un punto medio, así que quizá la historia exige un poco más para poder conectar con la misma, algo que hemos visto en otras franquicias, quizá mejor ejecutado, pero al final es entendible por qué tomó este camino Denis Villeneuve con la primera película. Ahora, hablando un poco de la dirección, la realidad es que cada minuto que pasa en la película se nota el cariño y la importancia que le pone el director Denis Villeneuve a esta adaptación, pues no solo vemos cómo mantiene su característico estilo en la ciencia ficción de crear experiencias bastante profundas acompañadas de escenas alucinantes, sino que también se puede notar que es fiel fan de las obras de Frank Herbert, y no solo a ello, sino a la influencia que tuvo la película que hizo David Lynch en la década de los 80, permitiendo que su versión de Dune se mueva entre ser forma de desarrollar las historias y entre mostrar la complejidad de este universo de una manera que te exige como espectador tener la paciencia, sobre todo teniendo un guión que se toma su tiempo para ir avanzando su trama, por lo que podemos decir que para quien es fan del director es un deleite ver lo que puede ofrecer en este género, y si eres fan de Dune definitivamente te va a agradar lo que hizo con la adaptación. Si bien el estilo que le pone Denis Villeneuve es innegablemente genial y propositivo, la realidad es que sufre de un factor que es el principal motivo por el cual ha dividido opiniones hasta el día de hoy, y es su ritmo, pues al no preocuparse en cuanto al tiempo que necesita para ir presentando las cosas, genera que la historia avance de una forma lenta, y si no conectas desde los primeros minutos con la misma, la verdad es que se puede volver un poco tediosa y te impacientes por ver en qué momento va a pasar algo llamativo, por así decir. Pero también si lo vemos estrictamente desde la mirada de que el libro es bastante detallado en muchos aspectos, era obvio que la primera entrega iba a tener un ritmo de este estilo, y que incluso le haría falta un poco de desarrollo a ciertas cosas, por lo que es obvio que si le diste una oportunidad en su momento, puede ser que hayas pensado que es justificado el ritmo, o caso contrario que se pasó de lanza en ser lenta. Para mí creo que el ritmo es exigente, pero al final es entendible por qué lo es. Sin embargo, uno de los aspectos que hace que valga la pena esta adaptación es el impresionante elenco que tiene, pues si bien tener un gran reparto no es estrictamente sinónimo de calidad, en el caso de Dune sí podemos asegurar que cada uno de los integrantes de la misma se rifa bastante y se entregan a sus personajes sin importar el tiempo que salen en pantalla, además entender la magnitud de la adaptación, destacando por obvias razones a Timothée Chalamet, que nos mostraba que
estaba más que preparado de liderar una historia de esta índole y cuya versión de Paul Atreides fue bien desarrollado al ser este joven tratando de entender su posición en este universo y lidiando con las expectativas que había a su alrededor, acompañado de grandes actuaciones que complementan su travesía como Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, entre el resto del elenco que hace un gran trabajo en conjunto y que nos demostró también que Denis Villeneuve sabe manejar a grandes elencos a pesar de ciertos detalles que pudieron salir mejor. Del lado de la fotografía, la verdad es que para mí ese es el mejor aspecto de la película, pues sin duda el espectacular y alucinante trabajo que logra Greg Fraser es de otro mundo literal. No por nada ganó el Oscar en el 2022 por mejor fotografía, y con justa razón, pues la forma en que logra darle vida a la visión de Denis Villeneuve en lo visual es digna de las mejores obras de la ciencia ficción en el cine, teniendo varias secuencias que nos muestran aún más la magnitud de todo lo que puede ofrecer el universo de Dune, sacándole el máximo provecho a cada uno de los planetas y escenarios donde ocurre toda la historia de la primera entrega, destacando el gran uso que tiene los planos abiertos que sin duda te dejan boquiabierto, sobre todo en las apariciones de los Shai Hulud o los gusanos de arena, o en planos más subjetivos donde nos adentramos a la mente y sentir de los personajes, así que visualmente es una maldita chulada. También hay que destacar el gran trabajo en el diseño de producción y vestuarios de esta adaptación, pues consiguen ser un gran complemento y elemento que nos permiten ver el vasto universo que compone Dune en sus historias, tomando inspiración tanto en los libros, la versión de Lynch y la visión de Denis Villeneuve, creando atmósferas bastante oscuras y llenas de simbolismos, y no por nada también ganó el Oscar a mejor diseño de producción, aunque no en el de mejor vestuario. Pero bueno, la verdad es que me gustaría destacar lo que lograron al crear todos los conceptos alrededor de los Fremen y el diseño que le dieron a los Sardaukar, los soldados del emperador, pero la realidad es que en general cada elemento de la producción reafirma todo el toque épico que intentaron crear con esta versión en particular. Tampoco hay que dejar de lado otro increíble elemento bien logrado en esta adaptación, y es la banda sonora que compuso el increíble Hans Zimmer con esta adaptación, pues hasta el día de hoy soy un adicto a escuchar en la mayoría del tiempo las piezas musicales que logró el compositor, destacando la labor que hizo al buscar los sonidos y las melodías acordes a las lenguas que se hablan en la historia y para resaltar las situaciones y emociones por los que pasan los personajes a lo largo de la historia, siendo para mí el otro gran factor junto a la fotografía del toque épico que intentaron darle a esta versión de Villeneuve y que de cierta forma consiguieron, pues no por nada también Hans Zimmer se llevó el Oscar por mejor banda sonora con este gran trabajo que consiguió, así que no queda más que aplaudir lo que logró el compositor con esta primera entrega. Ahora, si bien ha pasado poco tiempo para poder determinar qué tan bien está envejeciendo esta primera entrega, sí podemos ir viendo cómo está evolucionando de cierta forma, pues más allá de que la segunda entrega promete llegar a niveles más altos, teniendo nuevas estrellas en su reparto como Florence Pugh o Austin Butler, así como una historia con más acción, podemos decir que la primera entrega será vista por nuevas audiencias o le darán una nueva oportunidad por si es que no les llegó a convencer la primera vez que la vieron, porque si lo analizamos desde esta perspectiva, la realidad es que la primera parte de Dune tiene muchos elementos que fácilmente se han referenciados a través de los años, desde cómo ir desarrollando la historia de un libro a través de varias entregas, así como encontrar el equilibrio entre mantener el espíritu del material de origen y la visión que quieres darle, que conforme pase el tiempo pasará de esa barrera de ser algo de culto a un clásico de la ciencia ficción o incluso tan siquiera en la forma en que es filmada y esos elementos que vemos en cuentas de cine en diferentes redes sociales. Así que para mí creo que la segunda parte va a beneficiar mucho a esta primera, en el sentido de que más personas la volverán a ver o querrán al fin darle una oportunidad y que podrá conseguir el estatus que intentó darle el estudio. Dicho lo anterior, tampoco podemos dejar de lado la comparación que hay entre la obra de Denis Villeneuve y la de David Lynch, incluso en lo que pudo ser la versión de Alejandro Jodorowsky, pues la adaptación del 2021 nos muestra que no solo tiene gran influencia todo lo que se ve en el libro, sino en las referencias que hay de cierta manera de lo que hizo Lynch, que bien sabemos no fue el resultado esperado por todas las expectativas del estudio, de los productores, de la visión del director y que intentó contar todo el libro en una película, pero sin duda se nota que tuvo un cierto impacto en Denis Villeneuve para armar su versión de Dune, desde los vestuarios hasta pasar a ciertas tomas, como en la escena de la prueba de Paul con la Bene Gesserit, o en la segunda parte con Paul domando al Shai Hulud, pero al final de cuentas, dejando de lado que ambos directores tienen estilos bastante únicos que intentan plasmar en sus respectivas adaptaciones, y a pesar que la de Lynch no funciona por muchas razones y que podemos ver que la de Denis Villeneuve es la que más se acerca a la escala del libro, ya sea por la evolución de las tecnologías o la libertad creativa, podemos ver que de cierta forma ambas versiones cumplen con ayudar a las personas a tener el primer acercamiento con todo lo que logró Frank Herbert con sus obras, sin importar cuál salió mejor que la otra, pues ya que algunos conocieron Dune por los libros, otros lo hicieron por las películas, incluso aún más marcado con la del 2021, por lo que podemos afirmar que ambas adaptaciones cumplen con un cierto cometido de ayudar a conocer el universo de Dune, así que me gustaría agradecer a mi pana de Frecuencia Muerta por ayudarme con todo el contexto sobre la versión
de Lynch y darme su opinión al respecto, que me ayudó muchísimo. Que dicho sea de paso, comparto su opinión que la obra de Frank Herbert podría funcionar todavía más como serie de televisión al nivel de Juego de Tronos. Les recomiendo su video sobre lo que pudo ser la versión de Alejandro Jodorowsky de Dune, el link se encuentra en la descripción. En conclusión, Dune del 2021 es una película que sin duda alguna nos mostró de mejor manera las posibilidades que hay de explorar el universo que creó Frank Herbert con las personas adecuadas al frente del proyecto, pues más allá de que la dirige uno de los directores más sobresalientes de los últimos tiempos, se nota el cariño y compromiso que hay con desarrollar de la mejor forma posible una adaptación que se sienta del mismo nivel que lo que se puede apreciar en el material de origen. Logran una experiencia visual alucinante que hizo que valiera la pena darle una oportunidad en su momento en la mejor sala de cine posible, o de invertir en un formato físico que se asemeje a dicha experiencia, con un elenco que logra interpretaciones dignas de la relevancia que hay alrededor de sus personajes. Y aunque la verdad el ritmo es bastante cuestionable, creo que en general es una película que ya podemos ir considerando como un clásico de la ciencia ficción, que sin duda va a ayudarle mucho a su segunda parte en ser un poco más apreciada. Así que para mí la calificación de Dune parte 1 es de 8 de 10. Sigo sosteniendo que es una de las mejores películas de los últimos años en ciencia ficción y fue hermoso verla de nuevo en el cine en su reestreno. Deja en los comentarios qué te pareció la película, si ya la has visto. Tu opinión es importante para mí y ya sé que este espacio sea más abierto y diverso para todo tipo de perspectivas. Solo recuerda no ofender la opinión de los demás. También dime cuál fue tu primer acercamiento al universo de Dune, ya sea por los libros o las películas que salieron. De mi lado fue con la de David Lynch, pues dejando de lado que es una extraña experiencia, tiene cierto encanto. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like al video y compartir con tus amistades y familiares para hacer crecer este espacio, como mis ganas de que Dune parte 2 termine de establecer esta franquicia como un clásico del género. Acá te dejo las redes sociales del canal donde también hablo de cine y series. Gracias por tu apoyo y preferencia. Mi nombre es Fidel Deckard y esto fue El Rollo Oculto con la retro reseña de Dune parte 1. Nos vemos la próxima.